tenemos a Noemí Pulido, a Sebastián Barbosa y a Carlos Cagnoli, que van a hacer sus presentaciones virtuales, y luego nos encontramos con Diano, que está por allí, ¿sí? Está, Fernando Bisuani, y bueno, quien les habla, que vamos a hacer las presentaciones de los libros de manera presencial. ¿Cómo nos vamos a organizar? La idea sería, bueno, que tengamos alrededor de 15, 17 minutitos para que cada uno de nosotros haga sus presentaciones. Van a comenzar los compañeros que se encuentran de manera virtual. Tenemos pensado, de acuerdo a alguna de las estructuras que estuvimos compartiendo desde la comisión organizadora, que arranque Noemí Pulido, que siga Sebastián, y que luego vaya Carlos para finalizar los virtuales, y luego daremos paso a las presentaciones presenciales, ¿sí? Quienes están del otro lado, en el éter, ¿nos escuchan bien? Perfectamente. ¿Ustedes nos escuchan bien? Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal a todos, todas? Bien, perfecto. Carlos, ¿nos estás escuchando? Sí, perfecto. Estoy escuchando perfecto. Excelente. Entonces, sin más, voy a dar inicio al panel. Comienza entonces Noemí Pulido, ¿sí? Presentando Diálogos del Futuro, perdón, volumen 1. Todo tuyo, Noemí, los 15 minutitos. Estos que tenés. Muchísimas gracias. Estoy comenzando por copiarles en el chat la ubicación del libro virtual. Diálogos de Futuro es un libro digital que está circulando por las aulas, por los centros de investigación, y es el volumen 1 de 32 diálogos que tenemos realizados hasta el martes de esta semana. No puedo presentar el libro Diálogos de Futuro sin contarles que somos la comunidad TIP. Somos Travesía a la Innovación Pública. En este equipo estamos Mercedes Jacobiello, consultora internacional y formadora de gestores públicos; María Mercedes Llano, profesora de la Universidad de Cuyo, consultora y diputada de Mendoza; y en mi caso Noemí Pulido, que muchísimos me conocen por mis 30 años de trayectoria como administradora gubernamental. Hoy, desvinculada de la gestión pública, hago consultoría y formación, y los diálogos de futuro se construyen dentro de Comunidad TIP, que está en las redes sociales, a partir de preguntas que estas tres mujeres teníamos y ya no encontrábamos respuestas nuevas en el pasado. Y como estamos convencidas que el futuro no va a llegar, que la nueva normalidad no va a ser un aviso externo, sino que es este presente que estamos construyendo, comenzamos a trabajar en un ciclo de diálogos dentro del Facebook Comunidad TIP, que es abierto y a la que están todos invitados, donde tenemos 1.300 gestores públicos de América Latina, dentro de Comunidad TIP, que es el espacio donde compartimos innovaciones públicas que no siempre provienen del sector estatal, y este es un aprendizaje muy intenso que nos da el siglo XXI. Entonces, llevamos 32 diálogos, cada 15 días hacemos un diálogo, lo grabamos y lo encuentran en el canal de YouTube como Diálogos de Futuro, y lo encuentran en Comunidad TIP. Cada 12 diálogos hacemos un volumen. El segundo volumen está en edición y el tercer volumen seguramente saldrá el año que viene porque nos faltan 4 diálogos. ¿De qué se tratan estos diálogos de futuro? Y a partir de ahora, si tengo suerte, les comparto una presentación visual. ¿Se ve perfecto? ¿O les quedó bien la pantalla? Me estaba quedando como más grande la pantalla que la visualización. Ustedes pueden ver la tapa de ese libro digital, cuyo enlace puse recién en el chat, y no miré la hora para terminar en tiempo. Ya la miré, gracias. Pero antes de avanzar una sola palabra más, yo quiero agradecerle muchísimo a la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública por este espacio. Ninguna de las 3 miembros de Comunidad TIP podíamos estar hoy en La Plata. Es más,
yo no podía más que este horario que ustedes por suerte me asignaron, así que agradezco mucho el espacio y el honor de compartir con los compañeros de la mesa, porque cuando no estemos, estarán nuestros libros. Me parece un acto de generosidad que los que hacemos gestión pública, por ejemplo, tratemos de plasmar y de dejar la huella impresa, porque en la sociedad del conocimiento el interaprendizaje solo es posible si podemos intercambiar aquello en lo que estamos pensando. Así que muchísimas gracias por el espacio y el honor de compartir con estos compañeros. Travesía TIP es el equipo de estas 3 mujeres que estamos en la etapa del libro, y somos en CEDES el equipo de Oscar Oslak, del área de política y gestión pública del CEDES. Por eso van a ver que en el enlace que les escribí en el chat es el repositorio CEDES donde está depositado el libro. ¿De qué se tratan estos primeros 12 diálogos? En principio tienen un criterio. Nosotras no somos militantes de género, pero como sí creemos que esta oportunidad igualitaria que en nuestras carreras profesionales y personales hemos tenido debe ser defendida, cada diálogo alterna un experto y una experta. Y así fue las 32 veces en los 32 diálogos que hicimos. Pensábamos que podríamos tener que alternar esta ley, este acuerdo de hacer 1 y 1, y nunca hubo que hacerlo porque hay altísimos expertos internacionales en la mayoría de los temas. ¿Y cuáles son los temas del futuro? Los que ya están en la agenda de presente para hacer nuevos diseños desde las diferentes expertices de personas que tienen mucho para decir respecto a otros caminos para transitar, otros senderos para transitar. Les voy a presentar los primeros 12, este volumen 1, que lo encuentran con acceso libre en ese enlace, en el Facebook de Comunidad TIP, en el Twitter de Comunidad TIP, y no estoy segura si está en Instagram, porque el Instagram lo maneja Mercedes Jacobielo. ¿Qué más decirles? Estoy tratando de que avance y no me avanza. ¿Tienen idea por qué? Habría que poner presentación, me parece, Noemí. Puse presentación, ¿sabes? Pero lo que voy a hacer es volver. Fíjate, Noemí, que te quedó tildada, ahí está, te había quedado tildado herramientas de dibujo. A ver. Debajo del porcentaje de tu pantalla vas a poder ver una copita. Y a partir de ahí... Es que no estoy pudiendo ver la parte inferior de mi pantalla. Al ladito, bien ahí al ladito de donde tocaste. Hay una es que no ves lo que... no ves que yo no veo lo que vos ves. Ah, bien. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, excelente. Ay, bueno, te agradezco mucho la ayuda. No fue de mucha ayuda, pero bueno. Lo bueno del mundo virtual es que tiene siempre... Ustedes saben que además, les confieso, siempre tengo un machete en el móvil. Porque cuando cae la presentación recurro a mis notas al margen, y esta vez también las tenía, pero siempre hay esta anécdota de romper el hielo y que te salga algún problema en la transmisión. Bueno, estos primeros 12 diálogos, para trazar la agenda del futuro, creemos mucho en el diálogo internacional, apostamos mucho a la ciudadanía global, sentimos que hay que romper la endogamia de estas discusiones que tenemos, por ejemplo en la Argentina, que a nuestro juicio y en materia de gestión pública ya no son discusiones porque cada uno de los que participamos sabemos desde hace 20 años, 10 años, 5 años, cuál es la postura de ese otro o esa otra con la que intercambiamos. Creemos en la internacionalización de la conversación, al menos en la región. Y es por eso que lo que van a encontrar en este diálogo es siempre una perspectiva internacional global para construir una agenda donde tengamos que ver con avances que son del siglo XXI y no de una sociedad en particular. Trajimos a Pancho Merino, a Francisco Merino, un colega de Perú, autor con muchos premios sobre un libro de ética e integridad en la función pública, que tiene una característica que es la instrumentalidad. No es un evangelio,
de seamos éticos y buenos. Es cómo construir códigos de ética, cómo armar semáforos claros en las administraciones durante la gestión pública. Llegó desde Cataluña Cora Ruiz-Tena, que es activista de género y activista de juventudes, la pueden encontrar en redes, y nos habla, Cora, de juventudes en plural. Dejar de problematizar la juventud, que es lo que veníamos haciendo. La juventud y las adicciones, la juventud, las movilizaciones, la juventud, la deserción, la titulación, la falta de titulación. Lo que propone Cora, invitamos a ver el video del diálogo o leerlo aquí en este ejemplar, es una consideración de la juventud como actores de transformación y protagonistas de futuro, líderes de futuro. Digo trajimos porque la plataforma está en Buenos Aires, pero conversamos con Juan Carlos Cortázar. Todos conocemos a Juan Carlos Cortázar, este peruano que ha estado tantas décadas desde el BID asesorando a gobiernos latinoamericanos. ¿Qué tiene para decir sobre futuro? Reconocer los peligros del deep thinking, el pensar en grande, en pensar que el que no cambia todo no cambia nada, que han tenido y teñido las reformas administrativas en América Latina durante décadas. La reforma del Estado, la modernización de la administración. Es muy interesante ese diálogo porque Juan Carlos hace ese aprendizaje a partir de su trayectoria y hoy que hace una vida de literato, es un gran escritor, Juan Carlos Cortázar, para el futuro propone la misma agenda que comparte Comunidad TID, que es comenzar a trabajar la transformación de un sistema allí por donde el sistema sea penetrable para inaugurar una agenda de futuro. Trajimos de Paraguay a Mercedes Argaña. Mercedes es especialista en salud laboral, salud organizacional, y nos trae en ese diálogo los aprendizajes que nos dejó el COVID porque habrá otras pandemias. La agenda de futuro dice que nos podemos sorprender la primera vez y la primera vez podemos improvisarlo todo. De aquí en más hay aprendizajes para tratar de otra manera el criterio de salud organizacional y salud laboral. A ver si me deja avanzar. Si no, les cuento sin foto. Ahí tenemos, sí, me dejó. Noemí, disculpa que te interrumpa. Restan 5 minutitos. Ya va, sigo. Big Data, Walter Sosa desde Argentina, Concepción Campos Acuña desde Galicia. Oscar Oslak, ustedes dirán en el futuro, sí, es el jefe de equipo en el CEDE. Oscar Oslak acaba de sacar el libro El Estado en la Era Exponencial y nos avisa, ojo que lo exponencial es la era, no el Estado. Marta Ollanarte, con Gobernancia Exploratoria y los dilemas de la sociedad civil, ha sido la fundadora de Poder Ciudadano y nos cuenta cómo viene la participación de la sociedad civil. Mauricio Dusach, del CIDE de México, nos habla del impacto del populismo en la administración y las políticas públicas con un impacto de futuro, con una visión de futuro. Mila Gascó es imprescindible para hablar de cómo trazar las futuras huellas del gobierno abierto en América Latina. Marcelo Scaglione, todos lo conocen, se ha formado en la ENA, ha tenido mucho que ver con los procesos de intento de integración de la Argentina en la OCDE. Y termina ese volumen con Laura Paunesa, te cumplí los 5 minutos, con los laboratorios de innovación en las Américas, y es muy interesante esta conversación porque estamos, me parece, en general, confundiendo laboratorios con observatorios, y el laboratorio puede producir diseño de futuro, que es a lo que estamos apostando. Entonces, aparezco yo de nuevo y les digo que pueden comunicarse con nosotros a nuestros respectivos correos electrónicos, que los esperamos en Comunidad TIP, y que deseamos al resto de la mesa una exposición ajustada a los tiempos, que es lo más difícil de lograr cuando uno tiene un libro, y sobre todo contarles que estos diálogos los encuentran en video en el canal de YouTube, que ya lo dijo, y que lo estamos usando en las diplomaturas, en la consultoría, en centros de investigación y particularmente en las maestrías en gestión pública. Muchísimas gracias a los coordinadores de la mesa
Y gracias por la escucha a nuestros colegas de panel y a quienes luego vayan a ver este video. Buenas tardes. No, vos no podés ver al auditorio, pero acá son varios, somos muchos y te están todos aplaudiendo. Bueno, agradezco mucho los aplausos y los virtuales valen más, porque es medio plomo a veces tener que escuchar a alguien que está hablándote en una pantalla. Gracias a todos, seguro hay muchos amigos ahí y me da mucha pena no haber podido estar. Muchas gracias. La próxima será seguramente, Noemí, muchas gracias. Ahora sí, Sebastián Barbosa, adelante con la revista Perspectivas de Políticas Públicas. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Excelente, 15 minutitos, acordate, restan 5 y te lo voy a poner en el chat, ¿sí? Bueno. Excelente. Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es Sebastián Barbosa, yo soy parte del equipo de la revista Perspectivas de Políticas Públicas, que es una revista editada por el Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús. El director es Carlos Vilas, no pudo estar en esta presentación, pero mando saludos a todos los miembros de AEAP, al público presente y a los compañeros y compañeras de la mesa, a quienes aprovecho para saludarlos. Saludarlos y saludarlas. Bueno, voy a hacer una breve presentación con un PPT, a ver si funciona. Aquí está. Adelante. Hacer una presentación. Aquí ya lo podemos ver. Ahí está. ¿Se ve bien? Excelente. Perfecto. Bueno, 3 ejes de la presentación, información general acerca de la revista para que todos y todas puedan conocer de qué se trata. Vamos a hablar un poquito de las políticas editoriales que nosotros tenemos en esta revista y en las reflexiones finales, los aportes, los obstáculos y los desafíos presentes que tenemos y futuros. Bueno, en relación a la información general acerca de la revista, es editada, como dije anteriormente, por el Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad de Lanús, con una periodicidad semestral y es arbitrada por especialistas externos. Está abierta a las contribuciones nacionales e internacionales de los campos de la ciencia política, la sociología, la administración, el derecho público y demás disciplinas, y que tienen intervención y que tienen por objeto, desde sus propias perspectivas teórico-metodológicas, la evaluación de las políticas públicas y el papel desempeñado en ellas, tanto por el Estado como por los actores de la sociedad. Sigo con la presentación. Bueno, una breve historia de la revista, para que conozcan. Comenzó a publicarse en julio de 2011 en formato papel, como una iniciativa del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la universidad y de este departamento, que es como una especie de facultad. La idea de creación de la revista fue presentada en una serie de reuniones informales entre diversas universidades nacionales, en el 5º Congreso Argentino de Administración Pública, que se reunió a mediados de 2009, reiterada el año siguiente en la Conferencia de Estado Administración en Argentina del Bicentenario, en el primer Congreso Internacional Extraordinario de Ciencia Política, que se hizo en San Juan, y en las segundas jornadas de investigación en ciencia política, organizadas por la Universidad Nacional de Entre Ríos en noviembre de 2010. De 2012 cuenta con una versión digital. A partir de ahí pudimos profundizar el proceso de internacionalización, facilitando el acceso libre a la comunidad internacional de investigadores, investigadoras del Estado y las políticas públicas, sobre todo a través de las indizaciones y el uso de la plataforma Open Journal System, que es una plataforma de acceso abierto para revistas científicas, que es gratis, que está desarrollada por un programa de conocimiento público del gobierno canadiense. La revista tiene servicios de indización. Esto nos permitió ir creciendo, digamos, sobre todo en difusión y en calidad. Utilizamos distintos servicios de indización como Latindex, EBSCO, Clase, Redip, HiCity, Dialnet. Directorios y catálogos, estamos en LatinRev, la red latinoamericana de revistas académicas en ciencias sociales y humanidades, está indexada en Latindex,
En base de datos estamos en EBSCO, en Rediff y en Dialnet, y está catalogada por CAICIT, que es el Centro Argentino de Información Tecnológica del CONICET, con el nivel 1, ¿sí? Que es del CONICET. Algunas referencias a la política editorial. La revista tiene, las políticas editoriales, la revista no cobra cargo alguno a los autores por el procesamiento editorial. En política de acceso abierto sostiene un compromiso con las políticas de acceso abierto a la investigación científica y considera que las publicaciones científicas y los trabajos de investigación subsidiadas con recursos públicos deben circular libremente sin restricciones. La política de autoarchivo no retiene los derechos de reproducción o copyright, por lo cual las autoras pueden disponer de las versiones finales de publicación para difundirlas en repositorios. En política de preservación digital garantiza el archivo permanente y seguro a través de LOCKSS, que es un programa específico desarrollado por la biblioteca de la Universidad de Stanford. La revista incorpora el uso del DOI, que es un identificador de objeto digital, que es muy importante. Esto lo incorporamos hace unos 2-3 años, es muy importante para los y las autoras, porque preserva el archivo digital en la red, y no se pierde, digamos, como otras preservaciones que tiene Google, por ejemplo, que generalmente se suelen borrar las rutas. Bueno, el DOI hace que los autores puedan tener esta identificación de manera constante. En el proceso de revisión, los artículos y reseñas publicados por la revista son sometidos a arbitraje de doble ciego. Los artículos, el arbitraje es externo, las reseñas son sometidas a dictamen del comité editorial de la revista. En ética de publicación, en ética de plagio, el comité editorial que tenemos se guía por la lista de procedimientos establecidos por el COPE, que es un comité de ética en publicación. Políticas de acceso abierto. La revista sostiene su compromiso con las políticas de acceso abierto a la información científica. Consideramos que tanto las revistas científicas como las investigaciones financiadas con fondos públicos deben circular en Internet en forma libre, gratuita y sin restricciones. La revista, como dijimos antes, está financiada por la Universidad Nacional de Lanús, no cobra valor alguno a los autores por la edición y publicación, y se compromete a difundir los trabajos publicados en servicios de indización de acceso abierto y en los distintos repositorios. Las versiones de la revista en papel y en digital, en las versiones electrónicas, bueno, en versión español y versión inglés. En versión inglés lo hacemos en el resumen que nos provee el sistema OJS. Actualidad de la revista y desafíos futuros. La revista en este momento superó su 10º año de vida y desarrollo. A lo largo de los años ha ido recibiendo cada vez más trabajos de otros países como México, España y Chile. Hay una alta participación de investigadores de carrera del CONICET, del CONACYT de México. Los trabajos suelen tener la característica de resultados de investigaciones consolidadas sobre áreas de políticas públicas. Las evaluaciones que tenemos en líneas generales a través de los evaluadores externos suelen ser positivas. La revista lleva actualmente publicados más de 170 artículos y 66 reseñas. El promedio de recepción de artículos creció considerablemente con los servicios de indización y con el conocimiento de la revista. Los evaluadores que participan en la revista son más de 100 y de distintos países. Consideramos que viene cumpliendo con su objetivo primario institucional, por el cual fue creada en el marco del Departamento de Planificación y Políticas Públicas, y que ha sobrepasado, digamos, esos objetivos primarios y ha logrado una cierta difusión importante, por lo menos en Argentina y en algunos países de América Latina. Ha ido adquiriendo conocimiento y estableciendo redes, por ejemplo con Latin Red,
con la revista Estado y Políticas Públicas de Flaxo, con Realidad Económica, con quienes tenemos publicidad cruzada. Consideramos muy importante la calidad académica de los artículos, consideramos que es el mayor valor que tiene la revista. En líneas generales, son artículos que reflejan o que son el producto de investigaciones que llevan muchos años, con lo cual, bueno, tienen su complejidad, están bastante ajustados, digamos, a lo que es una producción científica o, digamos, de las ciencias sociales, pero asociado al estudio específico de las políticas públicas, lo cual es algo bastante particular y complejo, porque, bueno, es decir, no solo implica reflejar el estudio de la política pública, sino someterla a criterios de investigación vinculados con cierta metodología de las ciencias sociales. Consideramos que la revista está contribuyendo, ¿sí? 4 minutitos, creo. Ok, que la revista está contribuyendo a la difusión, al estudio, a la investigación de las políticas públicas y está siendo consultada por especialistas. La revista tiene el apoyo profesional del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, a quienes le agradecemos mucho la asistencia técnica, sobre todo en la utilización de la plataforma OJS. Bueno, desafíos futuros, seguir sumando servicios de indización, que es un poco lo que nos ha permitido tener mayor alcance, que también de eso se trata, ¿no? Es decir, que la revista pueda ser leída en distintos países y podamos recibir también artículos de distintos países. Ampliar al staff de la revista, que esto es todo un tema. Expandir su difusión, traducir la totalidad de los artículos al inglés. Tenemos una traducción, pero es en el resumen en la plataforma OJS, y perfeccionar la gestión editorial por vía del OJS. Bueno, esta es la etapa del número 22, es la actual, y esta es nuestro mail, el mail que utilizamos, además de una forma que tenemos entrando a la plataforma, creando un usuario con una clave, ahí se pueden enviar cada uno de los artículos y las reseñas, pero bueno, también tenemos un mail que es revistapolpublicas@gmail.com, y nuestro sitio web de la Universidad Nacional de Lanús es revistas.unla.edu.ar/perspectivas. Bueno, muchas gracias y quedo expectante si después hay preguntas y demás. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Ahora sí recibimos al último de los panelistas virtuales en este panel híbrido. Carlos, adelante con Consejos Federales, Articulación Provincia. 15 minutitos, cuando resten 5, por el chat me voy a estar contactando con vos, ¿sí? Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias a la Asociación Argentina de Estudio de Administración Pública, que siempre tienen la deferencia de invitarnos a participar en los congresos. La presentación, soy Carlos Cañoli, licenciado en Administración Pública, y esta presentación tiene que ver con el libro Consejos Federales, Articulación Nación-Provincias. Quienes me conocen saben que un poco siempre indago en las estructuras estatales, en las arquitecturas organizacionales. En el año 2013-2014 fue con la organización del Estado y de la Administración Pública con el Congreso de la Nación, que allí vimos la arquitectura de los 3 poderes del gobierno, incluido el Ministerio Público. En 2019-2021 hicimos un corte con la organización solamente del Poder Ejecutivo Nacional, y estas son todas obras de distribución libres y gratuitas, y la idea un poco es mantener la memoria del Estado, porque vemos que a través del tiempo, a partir de los años 90, como que se ha perdido el valor de ciertas unidades organizacionales que se dedicaban a plasmar todo este material,
y entonces la idea era mantener un poquito, trabajar sobre esos temas. En esta oportunidad nos animamos con un tema que es complejo, como son los consejos federales. La mayoría de las personas lo desconocen, son pocos los académicos que han abordado el tema de los consejos federales, y a su vez son unidades organizacionales que generalmente no están plasmadas dentro de las estructuras estatales, con lo cual tampoco aparecen dentro de los organigramas estatales. Voy a ver si puedo compartir una pantalla. A ver. Perfecto, lo vemos bien, Carlos. Ah, bueno, perfecto. Bien. ¿Qué son los consejos federales? Los consejos federales son ámbitos de encuentro y de diálogo federal, por eso acá en la tapa pusimos el mapa de la República Argentina con todas las banderas provinciales, porque son ámbitos de encuentros y diálogos federales donde confluyen los gobiernos provinciales, la nación y la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde se tratan temas o problemáticas de interés común y se busca la implementación de políticas públicas conjuntas, ya sea a nivel nacional o según las particularidades de cada jurisdicción. Tienen, digamos, una función importante. Si bien hay consejos federales que uno los tiene como ya en la memoria, que datan de los años 50, años 60, como el Consejo Federal de Salud, el Consejo Federal de Educación, el de Cultura, el Consejo Federal de Energía Eléctrica, la realidad que en este momento contamos con 57 consejos federales de gestión gubernamental. Nosotros lo hemos dividido en tres tipos: aquellos que son de gestión exclusivamente privada, como puede ser el Consejo Federal de Fútbol, el Consejo Federal del Folclore, de empresarios de transportes, que están constituidos por organizaciones gubernamentales que se nuclean en una actividad y confluyen, tratan ahí de nuclear a todas las provincias del país, a todas las voces federales. Luego, una segunda categoría establecimos que son aquellos de gestión gubernamental, pero sin participación directa del gobierno nacional, como puede ser el Consejo Federal de Inversiones, el Consejo Federal de Política Criminal o el Consejo Federal de Catastro, donde el gobierno nacional lo que hace es prestar una representación institucional a través del organismo pertinente. Pudimos descubrir 8, digo descubrir porque ahora vamos a ver que tienen una particularidad, que es que la dificultad, al no aparecer en los organismos, dentro de las estructuras estatales, y luego cuando se nuclearon todas las páginas web en argentina.gov.ar, la mayoría de los consejos federales perdieron sus páginas web, con lo cual a lo sumo quedaron como un link dentro del ministerio respectivo y no en todos los casos, por lo cual se hizo bastante complicado ir indagando sobre la cantidad de consejos y los que actualmente están en vigencia. También debo decir que nos basamos en un relevamiento que habíamos hecho desde el Consejo Federal de la Función Pública en su momento, donde fue el primer acercamiento a este tema en forma personal, donde colaboré con el Consejo Federal de la Función Pública. En este momento nosotros pudimos distinguir 7 de gestión privada, 8 de gestión gubernamental sin participación directa del gobierno nacional
y 57 de gestión gubernamental con representación directa del gobierno nacional, donde generalmente el gobierno nacional tiene la presidencia del Consejo Federal y presta la sede y todo el apoyo institucional. Debo decir también que si bien hay una cierta homogeneidad en la forma de organización, suele haber consejos federales donde las presidencias van rotando por provincias y entonces la sede se va trasladando junto con la representación de la presidencia. Los consejos federales, vuelvo a decir que son pocos los académicos que han tocado esta temática, pero hemos podido ver que desde el 2007, que había un relevamiento de 32 consejos federales, en el 2009, en el relevamiento que hicimos desde el Consejo Federal de la Función Pública, que se hizo cuando yo colaboraba con la coordinación general de ese consejo, teníamos 35 consejos relevados. Ya al 2012 se detectaban 41 consejos federales y hoy tenemos 57 consejos federales con representación directa del Poder Ejecutivo Nacional. Debo decir que la importancia de los consejos federales también radica no solo en la temática, sino que los representantes, generalmente hay uno o dos representantes por jurisdicción nacional, provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estas representaciones se hacen al más alto nivel ejecutivo, o sea que los representantes son ministros del área correspondiente o los secretarios del área y son designados por los gobernadores directamente o por el jefe de gobierno. O sea que el nivel es del más alto nivel gubernamental. Dentro de las características comunes a todos, podemos decir que la mayoría, bueno, como dije recién, cuentan con representantes de todas las jurisdicciones nacionales, no forman parte de la estructura orgánica de la administración pública ni aparecen en sus organigramas, pocos cuentan con una estructura organizacional permanente en el tiempo y con financiamiento propio, y en muy pocos casos sus decisiones son vinculantes, siendo en la mayoría expresiones declarativas con fuerza, sin fuerza ejecutoria, como pueden tener las decisiones del Consejo Federal de Educación o del Consejo Federal Pesquero, que son, digamos, la minoría de consejos federales que tienen sus decisiones son vinculantes para los gobiernos. También vemos que hay una gran heterogeneidad, ¿sí? En la norma de creación de los 57 tenemos 20 que fueron creados por ley, los primeros consejos federales vienen de los gobiernos militares, 11 fueron creados por decreto, 6 por decreto ley de gobiernos militares, 7 por resolución, 12 por actas constitutivas, o sea, se reúnen las provincias y se reúne el gobierno nacional, en los representantes de una temática, de una política definida, se reúnen y dictan un acta, pero no son institucionalizados luego a través del reconocimiento de un acto administrativo del Poder Ejecutivo. Y hay un Consejo Federal del cual no hemos podido encontrar datos, que está vigente, que es el Consejo Federal de Salud Mental, que hemos tomado como dato de creación 2018 porque es el único, digamos, vestigio que hemos encontrado,
con respecto a su creación, que fue la primera asamblea que está publicada en argentina.gov. Como también lo que podemos ver es estos consejos federales toman auge a partir de los años 90. Vemos que el diseño 1993-2002 es cuando la primera, digamos, se da una gran cantidad de consejos federales. Se pasan de, teníamos 2 en el 53, 1 en el 63, en el 73, 5, luego 4, y en la década de los 90 se crean 15 consejos federales, y esto se da por las políticas de descentralización. Los consejos federales, a partir de las políticas de descentralización establecidas en los años 90, encontraron, a través de los consejos federales, se encontró la forma de articular esta descentralización que se había dado, que tenía de cara en la práctica con un vacío constitucional. A partir de las décadas siguientes, 2013-2002 y 2013-2022, vemos que se mantiene constante la creación de consejos federales. Carlos, perdón que sí. interrumpa. Nos quedan 4 minutitos. Perfecto. Esta es la línea del tiempo, lo que hablábamos recién. Vemos cómo se va manteniendo constante, con lo cual ya hay una forma de institucionalización de estos consejos. Vemos también que muchas veces otra característica de los consejos federales es que desaparecen, como el Consejo Federal de Desarrollo Social, que no funcionó durante varios años, comienzan a ponerse en funcionamiento nuevamente, y esto tiene que ver con la rápida evolución o modificación que generalmente nosotros tenemos registro que cada 2 años, como máximo, se reconstituyen las estructuras estatales. Y, por ejemplo, vemos en esta filmina, acá marcamos en verde, cómo de un mes para el otro, a través de una centralización de ministerios, pasamos a tener un ministerio que tenía 3 consejos federales, como era el Ministerio de Economía, pasa de golpe a tener 11 consejos federales. Bueno, con esto voy a cerrar. La idea es también, debo decir que hay un proyecto de ley, que creo que uno de los autores es Horacio Cao, por el cual la necesidad de institucionalizar estos consejos, de darle una homogeneidad, no solo a través de sus normas de creación, sino también a través de un financiamiento propio, y ubicarlos dentro de los organigramas estatales para el conocimiento y para la difusión a todo el sector público y a toda la población. Tenía mi temporizador puesto, así que bueno, les agradezco a todos. La idea es dar difusión a esto. Van a tener el link del libro en el Congreso, así que no tengo mucho más para... Hasta acá mi exposición. Muchas gracias, Carlos. Agradezco a ustedes. Bien, ahora sí voy a darle paso a Fernando Isuani. Sí, Fernando, te voy a pedir que te pongas aquí en mi lugar, así te pueden ver los compañeros que están, de ser posible, que están... Bueno, buenas tardes todos y todas. Es un gusto poder estar acá en este momento para compartir el fruto del trabajo al cual los académicos nos abocamos. En este caso es un libro que surge como resultado de un proyecto de investigación
financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, un proyecto que arrancó ya por el año 2017. Terminó en la pandemia y el libro finalmente quedó terminado en el año principios del 21 y acaba de ser publicado hace poquito en una versión electrónica en primera instancia y de acceso gratuito, cosa que por otro lado a nosotros nos resulta muy gratificante poder de esa manera contribuir a la difusión del trabajo financiado con fondos públicos y que eso tenga la mayor circulación posible. El libro encierra una preocupación que es poder profundizar en un plano del desempeño estatal, en un plano del funcionamiento estatal, que tiene que ver con justamente la dimensión de las organizaciones democráticas que lo componen. La intención fue en este caso hacer una mirada endoscópica, decimos, del Estado. Tratar de meternos en las oficinas, tratar de mirar procesos específicos en organismos concretos que nos ayuden a captar fenómenos que contribuyan a seguir alimentando el conocimiento en torno al desempeño de las burocracias. En el Estado Nacional el trabajo está centrado en estudios sobre el Estado Nacional. Nos ha preocupado concentrar en este libro trabajos que exploran un conjunto de campos de organismos públicos, en campos de política, ciencia y tecnología, en el campo del transporte y también en el campo ambiental. Y también poder dar cuenta de ciertos procesos que son importantes dentro del funcionamiento de la burocracia o hacen el funcionamiento de la burocracia. Ahí miramos por un lado el desempeño y el rol que cumple la alta dirección pública. Miramos también los procesos de concursos dentro del Estado Nacional y también algunas estrategias de construcción de capacidad. Quiero hacer simplemente referencia a los distintos trabajos. Hay un primer trabajo escrito por Elsa Pereira y Karina Monte, que están abocados a una mirada de la burocracia en el campo de la ciencia y la tecnología, y ahí se analizan 3 organismos en particular: el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el CONICET. La búsqueda en este trabajo pasa más bien por mirar cuáles son los procesos de especialización de la burocracia, las trayectorias de las burocracias en esos distintos organismos, poder mirar las estructuras y las condiciones materiales para el funcionamiento y el desempeño de esas burocracias. Eso este trabajo permite dar cuenta de las continuidades que muchas veces parecen no existir dentro del aparato estatal. En el campo de la ciencia técnica, la continuidad y la especialización de los equipos y de los cuerpos burocráticos es una información que se hace visible en este capítulo, que está, por supuesto, y como con la garantía, el sello de garantía que Elsa Pereira le da a sus trabajos. Ahí hay un trabajo muy minucioso, muy documentado sobre estos organismos dentro de este campo de juego. El segundo capítulo lo escribe Julián Bertranú. Julián hace tiempo que viene trabajando sobre el campo del transporte, el tema del transporte, y en este caso hace un análisis de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, haciendo particular énfasis en el tema ferroviario.
Y ahí lo que se analiza básicamente son las capacidades que tiene ese organismo de regulación y cuáles son el contexto dentro del cual este organismo se desempeña, y de alguna forma muestra cómo un organismo que supo tener un protagonismo importante en la década de los 90, hoy se enfrenta a un conjunto de desafíos pendientes a poder fortalecer y mejorar su desempeño en términos de la necesidad de fortalecer dotaciones de personal, lograr una estabilidad dentro de sus cuadros directivos, entre otros aspectos. Hay un tercer capítulo que está abocado a mirar el rol de lo que se denomina la alta dirección pública dentro del Estado Nacional. No hay muchos trabajos sobre esta franja de la burocracia, y en particular nos preocupó en este capítulo poder darle la voz a los propios integrantes de esa alta dirección pública, procurando conocer un poco cuáles son los mecanismos de reclutamiento, cuál es la trayectoria que estos funcionarios han desplegado a lo largo de su permanencia dentro del Estado, la posibilidad de conocer cuáles son las condiciones organizacionales en las cuales desempeñan su rol, y también la trama de relaciones en las cuales ellos se encuentran insertos. Como saben, la alta dirección pública es ese lugar que constituye una bisagra entre el último nivel de la burocracia y lo que es el nivel político dentro de las organizaciones. Por lo tanto, ahí aparecen la posibilidad de identificar esas condiciones de desempeño de rol y cuáles son los desafíos que estos niveles enfrentan en esa tarea. El cuarto capítulo del libro está centrado en mirar también un proceso, yo diría, llevando un creciente interés por muchos académicos, que es el proceso de concursos dentro del Estado Nacional, dentro de la Administración Pública Nacional. Ahí con Eduardo y con Leticia lo que intentamos es hacer una suerte de análisis retrospectivo del proceso de concurso. Nos interesaba poder identificar cuáles son las etapas más significativas dentro de este proceso y poder encontrar quiénes son los actores que están asociados en cada una de esas etapas y cuáles son las principales características que la reúnen y los desafíos que en todo caso enfrenta el proceso de concurso, desde la habilitación presupuestaria para hacer los llamados hasta que los procesos efectivamente son perfeccionados, hasta que la persona termina asumiendo ese puesto. Bueno, yo creo que ahí hay mucho material para poder pensar, para poder reflexionar un proceso que me parece que a todo el mundo nadie discute el nivel de centralidad que tiene en aras a pensar el fortalecimiento del Estado y el mejoramiento del desempeño. El último capítulo está escrito por Jorge de Petris. Ahí está una mirada sobre el proceso de construcción de capacidades burocráticas en organismos de regulación, de organismos de agencias regulatorias, están mirando particularmente la aduana, y la necesidad de pasar de modelos burocráticos tradicionales a modelos más avanzados que permitan a ciertos organismos que tienen que estar enfrentando en este caso, organizaciones delictivas muy sofisticadas, como poder fortalecer sus capacidades en orden a poder cumplir frente a este escenario de mejor manera su tarea. Bueno, estos son los puntos que tiene
los capítulos que tiene el libro. Como digo, pretendemos con esto hacer una contribución a la discusión. A mí me cuesta ponerme a hablar de un libro del que soy parte. Me hubiera gustado que hubieran habido algunos comentaristas que pudieran haber en todo caso justipreciado mejor el esfuerzo. Sí nos importó con este libro dejar, darle carne también a esa idea de que el Estado no es un bloque homogéneo, monolítico, sino que es un espacio en donde lo que uno observa es diversidad y diferencia. Nos importaba mirar a las burocracias en acción, nos importaba mirar a una burocracia situada en un organismo concreto, en campos de políticas concretos, de manera de poder entonces extraer conocimiento sobre su realidad. La expectativa es que este libro sirva para la discusión, para la reflexión y en todo caso para pensar estrategias que contribuyan a mejorar el desempeño y las capacidades burocráticas del Estado nacional. Muchas gracias. Lo que les ofrecí a través de un señalador con un código QR es este libro que se titula Multiverso de Administración Pública, Procesos de Enseñanza y Aprendizajes Alternativos para la Administración Pública, y en realidad es el esfuerzo, digamos, del trabajo colaborativo de más de 6 años que venimos llevando adelante en conjunto con los estudiantes de la cátedra a lo largo de esos 6 años, de la cátedra de Administración Pública que se encuentra en la carrera de Ciencia Política, ¿sí?, de la Universidad Nacional de Rosario, en la FAP, de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Allí para los que nos están viendo virtual, pueden escanear el código QR para poder seguirme en la presentación. Vamos a ver si nos sale. Este clic nos debería llevar al libro. Y si no, pues allá, vamos a ver qué pasa. ¿Estamos? Sí. Increíble. Bien. Bien. Bueno, esta es la cátedra de trabajo, ahí estamos presentándola. El libro, los estudiantes participantes de estas producciones son todos aquellos que también figuran en pantalla. Prólogo de Diego Gantus, epílogo de Gastón Muti, en formato video. Nos hicimos a los profes trabajar en prólogo en un formato diferente. Y básicamente lo que hace el libro es recoger producciones de nuestros estudiantes en ocasión de realización de sus trabajos prácticos, en donde nosotros les pedimos que analicen algún concepto, algún aspecto de la administración pública a través de algún formato que trascienda la lectoescritura, ¿no? Y no tradicional, ¿sí? Lo que intentamos allí es hacer convivir las entidades científicas y las entidades no científicas de producción de conocimiento, ¿no?, como formas también legítimas de apropiarse y de construir conocimiento sobre la administración pública. ¿Sobre qué discuten estas producciones? Bueno, básicamente discuten sobre la administración pública como objeto de estudio, ¿no?, pero haciendo foco en los orígenes, el desarrollo, ¿no?, y las transformaciones de la administración pública a lo largo de su estudio, ¿no?, la eficiencia y la política en la administración, ¿no?, y cómo esos dos conceptos nodales van jugando en el desarrollo de la administración pública como objeto de estudio. Y en un cuarto capítulo, o en un cuarto lugar, los estudiantes van a discutir todos esos conceptos, esta vez pensándolos en las reformas de los estados nacionales que se dio en el mundo en su conjunto, alrededor de los 70, pero puntualizando principalmente lo que ocurre en nuestro país, ¿no? El supuesto pedagógico que está detrás de estas producciones es eminentemente constructivista. Buscamos básicamente hacer hincapié también en los modos en que los sujetos que forman parte de ese proceso aprenden
que básicamente están mediados por los entornos tecnológicos. Entendemos de esta manera que epistemológicamente, cognitivamente, nuestros sujetos, los sujetos que forman parte del proceso educativo están marcados por las tecnologías que nosotros entendemos en el campo de la educación como del empoderamiento y la participación, las utilizamos, navegamos ese universo, justamente porque la propia disciplina nuestra, también epistemológicamente, está atravesada por las tecnologías. ¿Sí? Básicamente también pensamos, cuando ensayamos estos esfuerzos que les pedimos a los estudiantes, en las competencias que también ellos tienen que echar a jugar en la arena, ¿no? del desarrollo profesional. Claramente la innovación, la creatividad, el trabajo en equipo, son cuestiones ineludibles a la hora de pensar el ejercicio en la administración pública o a la hora de pensar el ejercicio para la administración pública o en la investigación de esa administración pública, ¿no? Cualquiera sean los campos y los ámbitos en los cuales nuestros profesionales se desempeñen y se desarrollen. Multiverso de Administración Pública pretende ir justamente desde la universidad a la multiversidad, tratando de entender que hay otros mundos posibles para construir conocimiento, y de allí el título del libro, que es Multiverso, Administración Pública, y de allí también nuestra etapa, que está inspirada en Sul Solar, que es un pintor, es esotérico, es músico, escultor argentino, que básicamente nos ha legado un cúmulo de obras en donde a partir de ellas, con sus distintas materialidades, nos permite o nos deja, ¿no? la idea de poder pensar en las distintas realidades de los distintos mundos que habitamos, pero dando lugar a otros mundos alternativos y posibles. Estoy bien resumidito. Traje algunas voces de los estudiantes si tienen ganas de escuchar, para ver, bueno, porque en realidad los protagonistas de este proceso son los estudiantes, pero en segundo plano, a través de los videos, de los spots publicitarios, de los discursos de la clase política, también están jugando las voces de los actores de la administración pública, y por supuesto la misma cátedra en sí. Pero si me permiten y tienen ganas, y creo que tengo tiempo, dos audios de compañeros estudiantes que formaron parte del proceso. Tendría que salir también, vamos a ver. En cuanto al acercamiento del equipo a esta propuesta de trabajo planteada por la cátedra, siento que en primer lugar fue un desafío como equipo, porque veníamos acostumbrados a otros modos de trabajo en otras materias, y siento que en algún punto este trabajo vino a romper con esos modos establecidos, y eso nos llevó como a intentar pensar en términos más innovadores al momento de elegir el recurso. Y a su vez poder hacer realmente un trabajo en equipo, es decir, hacer una lectura acabada de los textos grupalmente para poder comprender qué era lo que estaban planteando los autores, y así hacer una búsqueda en común de las ideas que a cada uno de nosotros se nos iban ocurriendo para poder expresar, teniendo como objetivo, digamos, expresar un argumento sólido, tratando de que se comprenda qué era lo que queríamos transmitir con ese recurso elegido. Bien. Ahí lo que está contándonos la estudiante es que justamente nosotros, por supuesto que hacemos y les proponemos que hagan reflexión crítica de los autores que abordamos en la materia, pero también les proponemos que va a ir un poco más allá y ir buscando, a partir de otras manifestaciones que trasciendan la lectoescritura, ir buscando algunas otras formas de comprender y de aprender a la administración pública. Bien. Finalmente, ahora cuando ustedes, si tienen ganas, vayan a ponerse a mirar el libro, van a poder hacerlo de una manera no lineal, ¿no? Porque los iconos les van a permitir identificar, por ejemplo, si estamos hablando de un fragmento de una película, o una serie, un artículo periodístico, una entrevista, un discurso político, un meme, un spot de campaña, una tira humorística, y podemos hacer las búsquedas a través de esas manifestaciones para adentrarnos en la administración pública o en lo que problematiza el libro,
o ir a buscar a partir de los ejes que tiene el libro, cuáles son estas series, estos artículos o estas obras de arte que, por ejemplo, los estudiantes trabajaron en relación a la administración pública como objeto de estudio. Finalmente, el objetivo de la publicación tiene que ver con, bueno, problematizar, por supuesto, nociones nodales de la administración pública, problematizarlas a través de las producciones de los estudiantes y poner en valor esas producciones de los estudiantes. Cada estudiante con su foto tiene su LinkedIn debajo, por si acaso alguno quiere indagar un poquito más en ese perfil que creó ese recurso de una manera determinada. Y también pretendemos, pero de manera muy tímida, ofrecer una caja de herramientas para otros profes, para otros estudiantes, para otros públicos de la administración pública que quieran acercarse a estas discusiones frontales. Bueno, buenas tardes. Somos los últimos, creo, en la presentación, así que espero que no estén muy cansados. Vamos a ser breves. En primer lugar, agradecer a la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública. Ya es la tercera vez, este tercer congreso que participamos desde la UPCN, la Unión del Personal Civil de la Nación, en estas actividades. Saludar a Diego Pando y a Alberto Bonifacio, y agradecer por la invitación. Mi nombre es Javier Liaño, yo soy el secretario de redacción de la revista Escenarios para un Nuevo Contrato Social. Me acompaña Diego Llogna, que es secretario general de la Delegación del Ministerio de Educación. Vamos a presentar la revista Escenarios para un Nuevo Contrato Social. Es en este caso el número 56 de esta revista, cuya temática consiste en el Estado y la política educativa, por eso hoy está con nosotros Diego. La revista Escenarios es una publicación de la Secretaría de Profesionales de UPCN, que nos invita a reflexionar sobre distintas temáticas relacionadas al Estado, a la política, a lo público, a la economía, a lo social, pero básicamente sobre la cuestión pública, porque somos justamente las trabajadoras y los trabajadores del Estado quienes escribimos en esta revista, por eso es su nombre, Escenarios. Se le presta un escenario a los trabajadores de las distintas reparticiones para que puedan expresar sus conocimientos teóricos, prácticos, sobre técnicos, sobre las cuestiones que les competen en cada una de las ramas que trabajan, más allá, por supuesto, de que tenemos distintas secciones que tienen que ver con memoria e identidad, donde incorporamos algunas cuestiones sobre pensadores nacionales, pensadoras nacionales, cuestiones sobre economía, sobre sindicalismo internacional, etc. Desde un primer momento quisimos que esta revista fuera una herramienta justamente para los trabajadores públicos, para mostrar ese conocimiento formal y empírico que tienen y generar a partir de ahí pensamiento reflexivo, crítico, situado desde la mirada de los trabajadores. Y bueno, hoy ya llevamos 21 años estas publicaciones, 56 números. La revista, ahora le vamos a entregar algunos ejemplares en papel, ahí se ponen entregados. La pueden también revisar, todas las 56 revistas están en la página de UPCN Digital, en la biblioteca digital, en la biblioteca virtual que tiene el UPCN Digital. Y bueno, les decía, estas revistas han sido utilizadas para son repartidas en diferentes universidades, en diferentes ámbitos académicos, además de las delegaciones de UPCN, y son utilizadas tanto para tesis universitarias, como material en determinados claustros de estudio, como así también como documentos sindicales o en ámbitos de debate político legal. Por último, ya lo que tiene que ver con el 156, la temática de la educación, en estos momentos, justamente el día de hoy, está en pleno conflicto, por lo menos en Capital Federal, que lo estamos viviendo. Es un tema que nos compete a todos, que nos interesa a todos, y por supuesto que valoramos el trabajo que hacen los docentes y los trabajadores de la educación, pero también nos preguntamos, bueno, ¿cómo está hoy la educación? ¿Cuáles son la herramienta de ascenso social que es hoy la educación? ¿O es un espacio de contención nada más? O en algunos casos hasta de alimentación, como pasa en algunos lugares, ¿no? Las escuelas. Por eso queríamos preguntarle justamente a los trabajadores y trabajadoras de la educación que nos hablaran sobre estas temáticas. Así que, sin más, lo dejo en compañía de Diego Llogna, secretario general de la Delegación del Ministerio de Educación UPCN.
Gracias por la invitación. Gracias a todos que están acá. Somos los últimos, pero vamos a tratar de ser breves y concretos, por lo menos lo que me toca a mí. La verdad es que cuando a nosotros nos tocó el desafío de empezar a desarrollar el tema de políticas educativas a julio de este año, más o menos marzo, abril, ahí empezamos, pero veníamos con un bagaje de distintas consecuencias, ¿no? En los últimos 6, 7 años, ¿no? Una política educativa que del ámbito nacional, en la época de Silioni, ex ministro de Educación de la Nación y hoy director general de escuela de la provincia de Buenos Aires, digo, se trabajó muchísimo el tema de la inclusión social, un cambio de gobierno en el cual se vio que la expectativa era mejorar la calidad educativa, y una pandemia de por medio al inicio de otra nueva gestión, a la cual nos hizo retroceder 20 casilleros para atrás y volver a buscar a los chicos que habían quedado fuera del sistema escolar. Desde ese punto de vista, quizás elegir el tema para poder desarrollar esta revista era mucho material para poder empezar a buscar y aportar también, ¿no? Y en el marco de esto, tuvimos dentro de esta edición distintas entrevistas, una al exministro de Educación de la Nación y el director general de la Escuela de la Provincia de Buenos Aires, Silioni, Alberto, y por otro lado, otra a Jaime Persic, actual ministro de Educación de la Nación. ¿Cuáles son las dos temáticas? ¿Cuáles son las dos entrevistas? ¿O en qué basan más o menos? Es esto, es inclusión educativa versus calidad educativa y cómo, de alguna manera, mechan estas dos líneas, estas dos políticas dentro del paradigma de estos 2 años que tiene hoy en día Jaime Persic. Por otro lado, nosotros también destacamos cuáles son por ahí las principales políticas que tiene el Ministerio de Educación, no solamente para poder afrontar lo que es la calidad educativa, sino también la inserción, digo, y los pibes pibas y pibes que quedaron fuera del sistema en estos 2 años de pandemia. Ahí se desarrollan 2 líneas de acción, una mejor conocida como el Continente de Igualdad, que lo conocen todos, ¿no? Que ha sufrido distintos nombres a lo largo de estos 2 años, Juan Armanzo, Conectado, bueno, volvió a Conectar Igualdad con el nombre que efectivamente se lo conoció allá por la época del 2010, 2015, y el Volver a la Escuela, que fueron los medios de empezar a salir a buscar a los chicos que hoy quedaron excluidos del sistema educativo por la pandemia, por la falta de conectividad, por la falta de materiales, cercanía con cada una de las instituciones educativas, para traerlos nuevamente al sistema. Ahí se va a desarrollar eso. Nosotros dentro de esta revista también tomamos los puntos gremiales que hacen el día a día dentro del Ministerio de Educación, teniendo en cuenta cuáles son nuestras actividades como trabajadores, como sindicatos y representantes de los trabajadores del Ministerio de Educación, cumpliendo nuestra función de gremio mayoritario dentro del mismo organismo y teniendo en cuenta distintas cuestiones que hacen a la vida laboral del organismo. Hoy en día se discute la ley de discapacidad dentro del ministerio, y no simplemente el hecho de cumplir con un cupo, sino también de poder insertar a todas las personas con discapacidad en el rol de trabajador que le corresponde dentro de la función pública, porque acá muchas veces esta discusión se termina en ya tenemos que cumplir el 3%, más o menos, ¿no? Y el acompañamiento, la estrategia efectiva de que una persona con discapacidad labure dentro de un organismo público no está acompañada de la tarea, sino solamente de cumplir los números que impone la ley. Entonces, dentro de esto, nosotros hemos tenido la oportunidad de tener un segmento para poder hablar sobre nuestra labor y sobre las nuevas competencias que se están dando hoy dentro de la administración pública de estos agentes que efectivamente se encargan en cada uno de los organismos de
trabajar este tema. También tenemos nuestra parte de capacitación, también la desarrollamos apenas empieza la revista, desde Sarmiento a Zamba, sobre la formación que le damos a través del Fondo Permanente de Capacitación, que es la historia argentina desde 1850 hasta 1955, y ahora estamos tratando de expandirlo para llegar a la actualidad. La verdad que es una iniciativa de los trabajadores del Ministerio, acompañados del sindicato y bancado a través del Fondo Permanente de Capacitación. Tocamos temas como los juegos, los juegos universitarios, que la organización cae en cabeza de la Secretaría de Políticas Universitarias. Y esto es, de alguna manera, lo que nosotros dentro de la revista queremos contar desde lo que hacemos, desde las políticas públicas hacia las jurisdicciones, hacia las provincias, los municipios, y lo que hacemos también internamente como organismo. Nada más. Ahí está. Bien. Bueno, hasta ahí los chicos con las fotos. Vos, presentation. Perfecto. Gracias. Bueno, no sé si me escuchan quienes están virtuales. ¿Me siguen escuchando? ¿Siguen ahí? Te estamos escuchando. Perfecto. Perfecto. Aquí estamos. Excelente, bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a nuestros expositores virtuales y a nuestros expositores presenciales. No estaba pensado, pero tenemos unos minutitos para preguntas, así que si quieren lo podemos hacer. Sí decirles a todos aquellos que nos están acompañando virtualmente, como los que están aquí presencialmente, que todos los paneles de nuestro congreso están siendo grabadas y serán subidos a la página de la asociación, con lo cual allí podrán rastrear toda la información que ustedes quieran recuperar. De todas maneras, al panel aquí de presentación de libros me comprometo a hacer la recopilación y enviárselos al correo electrónico o a sus teléfonos celulares a los que tengo acceso. Así, muchas gracias. Así lo pueden tener. Igual tienen también el correo que les envié, mi teléfono para ponerme a disposición ante cualquier cosa. Ahora sí, no sé si quiere alguien hacer alguna pregunta, algún comentario. Y si no, nos damos a todos un fuerte aplauso y nos vamos a tomar el café, que 17:45 tenemos uno. Como ustedes quieran. No, yo hago un comentario, pero me parece que puede estar interesante, porque que la sensación que espero hayan tenido todos, ¿no? Por un lado, me parece como la capacidad de las colegas de alguna manera en pandemia también reinventar, digo, ¿no? Lo que hace Noemí con sus colegas me pareció interesante todo lo que sucedió en pandemia con este espacio que generaron, esas mujeres enormes que generaron espacio, me parece re interesante. Y por otro lado también es ponerlo de dinamismo, ¿no? a los temas de la administración pública, de la gestión pública, como que se aprovechó una oportunidad dramática del país como para generar otro circuito por donde va la información y el conocimiento. Y me parece que también en paralelo uno podría decir la cátedra de Negrete de la Secretaría Política de Rosario, pero también me parece interesante esto como cabezas jóvenes generando otra dinámica desde la enseñanza y el aprendizaje de la administración pública, ¿no? Y de la teoría de la administración. Las funciones pueden ser siempre como bastante densos, sobre todo en los espacios de grado, ¿no? Entonces me parece que todas estas cosas que suceden y que sucedieron me parecen de una potencia enorme y que ponen valores que me parece que ante, insisto, la cuestión dramática de la pandemia se generaron estos espacios y por otro lado todo lo novedoso que pudo ocurrir en la cátedra de México, supongo que va a ocurrir en muchos lugares también, es como que vuelve a generar como una carga positiva de inventar cosas, ¿no? Entonces a veces esta reviola, y en el mismo sentido también los compañeros de UPCN, ¿no? Como desde una cosa como casi tradicional de una revista, como también se animan a ver son ásperos y además muy polémicos. Entonces me parece que este espacio como que juntó una energía nueva que me parece que la pandemia estamos necesitando, ¿no? Todos aquellos que en algún momento dijimos
bueno, vamos a salir mejores, y la verdad estamos saliendo mejores, pero por lo menos hay algunos hechos interesantes de poder salir mejor. Así que la verdad que me gustó mucho el espacio. A ver, les agradezco a la participación. Una cosa lo que decía Patricia respecto a la comunicación, con una postura cuando se presentan publicaciones de distinto tipo, ¿quién habla? ¿No? ¿Quién habla de proyectos? ¿Quién habla de la administración pública? Y en este caso me parece, como particularmente la presentación de Aneley, uno se acostumbraba a los trabajadores, a los expertos, a los académicos, bueno, bastante estudiantes también, ¿no? Que tiene una mirada quizás una aproximación inicial, que se entiende, que se interesa, y me parece que yo destaco de eso, ¿no? Hay muchos hablantes sobre la gestión pública y que esa aplicación, que en lugar de pensar mucho mirar, dice que pone, en todo caso, pone la voz a los que dicen cosas, y no estamos tan acostumbrados quizás a escuchar, a leer, así que, bueno, muy súper interesante. Qué bueno, buenísimo. Sí, adelante. Bueno, una pregunta para Luis, si poder profundizar brevemente un poquito sobre la diferencia entre laboratorio y observatorio. Pero está dando un modo de observatorio para ver cómo entendías ese concepto. ¿Noemí? Sí. ¿Estás por ahí? Sabes que tengo dificultad para escuchar al público, escuché entrecortadamente la primera persona que habló, le agradezco el reconocimiento y le quiero contar que en realidad el proyecto de Comunidad TIP y de Diálogos de Futuro es un proyecto previo a la pandemia, es de 2019, pero sí es cierto que la pandemia permitió acelerar la repercusión de estos diálogos que circulan de una manera intensa en el país y en el exterior, en las aulas, en los centros de investigación, gracias a que la virtualidad había empapado todas las interacciones profesionales de colaboración técnica y de capacitación. Y respecto a la otra persona, me parece que quería hablar de laboratorios. Perdón, la diferencia que en un momento de tu exposición vos mencionabas entre laboratorio y observatorio. Bien, el observatorio tiene una tradición que yo respeto y valoro muchísimo y aporta justamente la actualización de datos respecto de un programa público, de una intervención pública o de una política pública, revisa sus impactos más allá de la estadística de resultados. Entonces, proporciona un campo de saber muy importante que ha alimentado mi formación permanente siempre. Pero el laboratorio justamente es un diseño de futuro. Busca intervenir en un ambiente acotado y controlado para controlar el aseguramiento de la intervención. En las empresas lo hacen con la metodología del pensamiento de diseño. Es decir, te sacan la Coca-Cola Light versión 340 para un mercado chico donde van a mirar ese impacto. En la administración pública y en los programas públicos, los laboratorios permiten que un programa o una intervención te aseguren que no producís efectos no buscados que generan problemas tan o más importantes que el que queremos resolver. Y entonces es muy importante en los laboratorios hay gestión. ¿Y saben qué? Y después se produce un marco teórico de una capacidad de formación de perspectivas mucho más interesante. Es decir, es quien gestiona está haciendo el análisis teórico que requiere una cuota de sinceramiento tan brutal como decir, mira, quería resolver el acceso a la educación y resulta que generé este problema que no lo habíamos visto antes. Para decirlo de una manera no técnica, no sé qué colega preguntó. Ahora, no me mencionan, yo soy del cuerpo de expertos de la provincia de Buenos Aires. ¿Escuchaste, Noemí? No, pero mucho gusto de todas maneras. Sé que es alguien experto del cuerpo de expertos de la provincia de Buenos Aires, no escuché nombre y apellido, te agradezco
Y lo que digo es el laboratorio requiere tener muy claro qué campo problematizado querés intervenir y ahí diseñás futuro, diseñás un presente distinto al que encontrás. Por eso yo no lo mezclaría con... ¿Saben por qué hago esta aclaración? Porque los laboratorios requieren de una capacidad de intervención, de una cantidad de herramientas, de una cantidad de apoyos que a veces se frustran y se convierten en los laboratorios, a veces se frustran y se convierten en observatorios y te vuelven a brindar información que tradicionalmente brindaban los observatorios. Les recomiendo el diálogo está en YouTube, con Laura Paonesa, que el diálogo se llama Laboratorio en las Américas, y ella pone una cantidad enorme de ejemplos de países que han, en lugar del propósito combatir la pobreza, en el que todos estamos de acuerdo, van a un sector acotado, territorial, de población vulnerable, y hacen una intervención y las mediciones de si ese programa produce los efectos buscados. Les recomiendo ese diálogo, que es el último del volumen 1. Yo les puse recién el enlace. Y el video, por supuesto, es más interesante. El diálogo está editado. Gracias. Muchas gracias, Noemí. Ahora sí nos damos un fuerte aplauso y vamos a... Muchísimas gracias a Noemí, muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias Sebastián y muchísimas gracias a todos los asistentes virtuales también. Un gran cariño y nos seguimos contactando a partir de esta biomodalidad que nos está proponiendo el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. A ustedes.